cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es una ley santa que nos hace santos. Dice Deuteronomio 4:13 que Dios os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Entendemos la importancia de que Dios sea el origen de los 10 mandamientos? ¿Sabemos qué aspecto de la vida regulan? ¿Los conocemos y tomamos en cuenta de forma cotidiana? Estudiemos sobre los 10 mandamientos y sobre la importancia que tienen para la vida de los verdaderos hijos de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios. En primer lugar, están los mandamientos que tienen que ver con Dios, los 4 primeros. Siendo Dios el origen de los mandamientos, es normal que en ellos haya regulado nuestra relación con Él. Éxodo 20, 1 al 2, dice que habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, Dios, como aquel que nos salva, aquel que es el origen de todas las cosas buenas de nuestra vida, tiene el derecho de regular nuestra relación con Él y con el prójimo. Dice el texto: yo soy Jehová tu Dios. Por tanto, Dios, nuestro Dios, es quien da los 10 mandamientos para decirnos cómo debemos relacionarnos con Él y los unos con los otros. El primer mandamiento dice que no debemos tener más Dios que Él. No debemos tener más Dios que Él, porque solo Él es el Dios vivo y verdadero. El Dios que se revela en la Biblia. Dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Isaías 45, 5 al 7 y 18 dice también: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová
y no hay otro. Los hombres tienen muchos dioses, se han hecho muchos dioses, pero solo hay un Dios vivo y verdadero, un Dios real, un Dios genuino, solo uno. Y el primero de los mandamientos nos prohíbe tener dioses falsos, dioses ajenos, dioses inventados por la mente humana. Por tanto, el primer mandamiento regula que solo el Dios vivo y verdadero debe ser tenido y considerado y adorado como Dios. El segundo mandamiento dice que no debemos hacer ni honrar ni dar culto a imágenes hechas por los hombres, ni siquiera de Dios, ni de aquellos que están en la presencia de Dios. Dice Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tanto, el Dios vivo y verdadero nos prohíbe caer en falsas adoraciones de esculturas, de obras de arte y de imaginación humana. La mayor parte de los dioses falsos son representados por burdas imágenes, según lo que cada pueblo o cada persona en su imaginación conciba. Dios prohíbe esto. Dice Jeremías 10, 2 al 4, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Sigue diciendo Jeremías 10, 5 y 14 al 15, derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Todo hombre se embrutece, y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición. Su ídolo es sin vida. Dice el texto, no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. En definitiva, el mandamiento prohíbe hacer imágenes, honrar a las imágenes, dar culto a las imágenes, aunque éstas sean de los cielos, aunque éstas sean de los seres celestiales, como los ángeles o las personas que están con Dios, o de seres que viven en la tierra, personas o animales. Dios prohíbe hacer imágenes, esculturas, para adorarlas, para honrarlas. El tercer mandamiento dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y dice Miqueas 3:11, sus jefes
juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Este texto que hemos leído en segundo lugar, después de Éxodo 27, nos muestra que es tomar el nombre de Dios en vano. Es usar el nombre de Dios para hacer cualquier cosa en su nombre o para nuestro propio nombre o provecho, amparados en él. Es usar el nombre de Dios para legitimar asuntos nuestros, cosas nuestras. Es usar el nombre de Dios indebidamente para obtener algún tipo de beneficio personal o religioso, o para fomentar alguna creencia, alguna superstición, cualquier cosa. Tomar el nombre de Dios como excusa para justificar cualquier cosa nuestra, humana, personal. No debemos tomar nunca el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento dice que debemos guardar el día de reposo. Dice Éxodo 28 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo, en el Antiguo Testamento, el último, el sábado. En el Nuevo Testamento, el primero, porque ya no esperamos la salvación, ya está presente. El día de la resurrección de Cristo fue el día de la victoria, el día en que se consumó la salvación. Por eso los cristianos celebramos el primer día de la semana, es decir, el domingo. Pues bien, el día del Señor, en el Antiguo Testamento el último, en el Nuevo el primero, en cualquier caso el día del Señor es para Dios, es un mandamiento. No debe ser usado para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, para nuestro divertimento, para nuestro ocio. Es un día para Dios, de descanso, pero para Dios. Al tiempo que descansamos nuestro cuerpo, de nuestros trabajos, debemos darle a nuestra alma el privilegio de encontrarnos con Dios. Ambas cosas son importantes, descansar el cuerpo y darle al alma la oportunidad de encontrarse con Dios, de dar culto a Dios, de aprender de Dios, de honrar a Dios, de que Él nos dé su gracia y su poder en el día de reposo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en el día del Señor, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. En el día del Señor, que es un mandamiento, como estamos viendo, el cuarto mandamiento, no es una opción, un mandamiento para los cristianos. Debemos descansar de nuestros trabajos cotidianos y dedicarnos a la comunión, al encuentro con Dios, al aprendizaje de su palabra, en definitiva, a nutrir nuestra alma, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y en segundo lugar, están los mandamientos que regulan nuestra relación con el prójimo. Los 4 primeros regulan la relación con Dios.
Y los 6 siguientes regulan nuestra relación con el prójimo. El quinto mandamiento dice que debemos respetar y honrar a nuestros ascendientes, es decir, a nuestros padres, a nuestros abuelos, aquellas personas que nos han dado la vida, que nos están criando o nos han criado, que nos han educado, que lo han dado todo por nosotros. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice Efesios 6:1-3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento, además de decirnos que es de justicia honrar a nuestros padres, aquellos que lo han dado todo por nosotros, que lo han hecho todo por nosotros, además de decirnos que es de justicia, se nos da una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Según este mandamiento, la largura de vida terrena tiene que ver con la honra a nuestros padres. Por tanto, este es el quinto mandamiento de la ley de Dios. El primero, que tiene que ver con el prójimo. El sexto mandamiento dice que debemos respetar la vida del prójimo. Éxodo 20:13 dice literalmente, no matarás. El aspecto civil de la ley, porque como ustedes saben, la ley del Antiguo Testamento tenía distintos aspectos. Había uno que era civil, otro que era higiénico-sanitario, otro que era puramente nacional y también uno que era moral y espiritual. Pues en su aspecto civil, la ley de Dios establecía un sinfín de causas por las que una persona podía ser conducida a la muerte. En el Antiguo Testamento se nos habla de la pena de muerte para muchas cosas. Desde cosas que nosotros consideraríamos pequeñas a cosas que nosotros estimaríamos como importantes. Cosas pequeñas, por ejemplo, como la desobediencia de unos hijos a unos padres. Dice Deuteronomio 21:18-21, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo sacarán a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo no obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. En el Antiguo Testamento se podía morir por desobedecer a los padres, por ser glotón y borracho. Estaba entre las leyes civiles nacionales de Israel la pena de muerte para este tipo de pecado. También lo estaba para aquel que no guardare el día de reposo. También lo estaba para aquel que fornicare, para aquel que fuere homosexual, para aquel que fuere alguien que cometiese algún pecado de tipo sexual con animales. Para muchas causas había pena de muerte.
en el Antiguo Testamento. También para algunas, como el homicidio, obviamente, el asesinato, también estaba castigado con la pena de muerte. Pero esto que sucedía en el Antiguo Testamento como parte de la ley civil, de la ley nacional, cuando llega el Nuevo Testamento, encontramos que hay un giro muy importante en Cristo. En Cristo todo pecado tiene cabida en su gracia y en su perdón. En Juan 8, 5 al 7, unos religiosos, unos escribas y fariseos, quisieron hablarle a Cristo sobre la pena de muerte aplicando la ley civil nacional del Antiguo Testamento. Y dice Juan 8, 5 al 7, que le dijeron a Jesús: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Tú pues qué dices? Le están preguntando a Jesús sobre si él considera vigente la ley de ejecutar, de matar, de aplicar la pena de muerte para los culpables de cometer ciertos delitos. ¿Tú pues qué dices? Dijeron a Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sigue diciendo Juan 8, 8 al 11, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. En este texto, en este pasaje, Jesús nos da la opinión del Nuevo Testamento sobre la pena de muerte. Todo pecado merece la muerte. Y en el Antiguo Testamento muchas cosas eran castigadas con la muerte. Desde una simple desobediencia a los padres, desde ser glotón y borracho, hasta ser un asesino. Pero Jesús dice: el que esté sin pecado, el que esté sin pecado, podría aplicar la pena de muerte. ¿Quién está sin pecado? Hay muchos países hoy en día en que se aplica la pena de muerte. ¿Quién está sin pecado? ¿Quién está sin pecado para poder aplicar la pena de muerte? Nadie. Nadie. Todos somos pecadores. Nadie puede aplicar la pena de muerte. Y por supuesto, Dios sabe que nadie puede ni debe aplicar la pena de muerte. Por eso Él dijo: el que esté sin pecado, para decir que el hombre no se encuentra en condiciones de aplicar la pena de muerte. En el pasado tenía un propósito en el Antiguo Testamento. Dios quería purificar a su pueblo de una serie de conductas pecaminosas que estaban en las naciones paganas. Quería ser un pueblo lo más santo posible para la venida del Mesías, pero eso tuvo un tiempo.
Hoy en día, todo pecado puede ser perdonado en Cristo y por Cristo. Por eso Jesús dijo, ni yo te condeno. No significa que los hombres no tengan que dar cuentas a la justicia de sus pecados, de sus delitos, y ser castigados de alguna manera. No, no estamos diciendo eso, pero no con la pena de muerte. No con la pena de muerte. Ni yo te condeno, dijo Jesús. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El séptimo mandamiento tiene que ver con el respeto a la mujer o marido del prójimo. Dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. El adulterio es el sexo fuera del matrimonio. Y según Jesús, en Mateo 5:27 al 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, Jesús con estas palabras está diciendo que este mandamiento va mucho más allá de la relación sexual con una mujer o un hombre casado. Va mucho más allá. Este mandamiento tiene que ver con las relaciones sexuales ilegítimas. El que mirare a una mujer para codiciarla. Mirar para codiciar. Fíjese que esto está hablando sencillamente de que una persona contemple pornografía, contemple a una mujer o a un hombre desnudo con un propósito lascivo, pecaminoso desde el punto de vista sexual. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, el séptimo mandamiento tiene que ver con el respeto a la mujer o marido del prójimo en primer lugar, pero según Jesús va más allá. Tiene que ver con el sexo ilegítimo en general. El octavo mandamiento dice que debemos respetar los bienes del prójimo. No debemos adquirir tampoco nuestros bienes de forma deshonesta. Respetar los del prójimo y adquirir los nuestros de forma honrada. Las dos cosas van implícitas en el mandamiento. No hurtarás. Al hurtar se le quita los bienes al prójimo. Hay que respetárselo. Y no se le debe de quitar los bienes al prójimo. Pero al tiempo que se los quitamos, adquirimos unos bienes para nosotros. Pero lo hemos adquirido de una forma deshonesta, ilegítima. Por tanto, el mandamiento, no hurtarás, nos está hablando de dos cosas. Por un lado, del respeto a los bienes ajenos y por otro lado, de la adquisición de nuestros bienes. Tenemos que respetar los bienes ajenos, pero debemos adquirir los nuestros también de forma honesta. No podemos adquirir nuestros bienes robando. No podemos. Por eso, en la palabra de Dios se condena cualquier forma de adquisición de bienes deshonesta, injusta. Cuando prestares dinero, dice Éxodo 22:25, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. La usura es poner unos intereses excesivos a un préstamo. Por tanto, de lo que se está hablando aquí es de obtener una ganancia abusiva sobre una inversión. En este caso está hablando de dinero, de prestar dinero,
Pero podría ser también una mercancía. Compro algo en 1 y lo vendo en 10. Compro algo en 1 y lo vendo en 100. Esto está muy de moda hoy en día. ¿Cuántas empresas fabrican sus productos en países del tercer mundo a unos precios ridículos para después venderlas, esas mercancías, a precios exorbitantes en el primer mundo? ¿Cuántas empresas? Esto está condenado por Dios en este mandamiento, en el 8º mandamiento. No hurtarás, porque lo dice Éxodo 22:25. No se puede ganar dinero mediante la usura, siendo logrero, es decir, de forma abusiva. Dios quiere que invirtamos 2 y ganemos 2, invirtamos 5 y ganemos 5. De esto nos habla el Nuevo Testamento, en la parábola de los talentos. De alguna manera Dios nos está hablando allí de que tiene que haber una proporción entre la inversión y el beneficio. Una proporción. Fíjense que se está hablando de un 100%. 2 invierto, me gano otros 2. 100%. No es poco. O 5 y gano otros 5. Pero lo que está sucediendo hoy en día no es esto. Lo que está sucediendo es de invertir 2 para ganar 200. Y todo ello a base de esclavitud, a base de abuso, a base de explotación, a base de todo tipo de cosas. Cuidado. Puede ser que no estemos haciendo nada de esto, pero cuidado con estar de acuerdo con estas cosas, que no son correctas ante los ojos de Dios. Dice Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Y una forma de deshonestidad, de robo, de obtener nuestros beneficios, según este texto, sigue diciendo, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Una forma de obtener beneficio es retener el dinero ajeno. Esto es muy típico de ciertas entidades, de ciertas empresas, que retienen el dinero un tiempo, lo devuelven, lo dan, pasado un tiempo, sin intereses, y ya le han ganado a ellos. Esto es también hurtar. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho, dice Isaías 5:22 al 23, y al justo quitan su derecho. Ay, cuidado con justificar al impío, las prácticas del impío, por algún tipo de beneficio, por algún tipo de cohecho, porque de alguna manera eso nos beneficie. Cuidado. Dios dice, no hurtarás. Y el mandamiento se refiere tanto a respetar los bienes ajenos como a adquirir los nuestros de una forma honesta. El 9º mandamiento dice que debemos respetar la honra y el honor del prójimo. El falso testimonio es lo que menciona el mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El falso testimonio es una forma muy antigua de dar muerte socialmente a una persona, de matar a una persona en su entorno social, desacreditándola, hablando falsedades, para que esa persona caiga en descrédito, en deshonor, entre aquellos, entre aquellas personas con las que se mueve. Nos dice la Biblia que eso hicieron con Juan el Bautista y con Jesús. Dice Mateo 11:18 al 19, porque vino Juan que ni comía ni bebía
y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Los que usan la estrategia del falso testimonio, de la mentira, de la crítica, de la murmuración, siempre tendrán un motivo para acusar injustamente. Si haces, ¿por qué haces? Y si no haces, ¿por qué no haces? A Juan el Bautista le acusaban de tener demonio porque no comía ni bebía. Y a Jesús le acusaban de comilón y bebedor de vino porque comía y bebía. Así son los que quebrantan el noveno mandamiento. No necesitan una razón. No necesitan. Los que quebrantan el noveno mandamiento nunca han necesitado una razón. Encuentran deleite en mentir, en levantar falso testimonio. Es una forma de perjudicar a aquellos a los que odian, a aquellos a los que no les caen bien, a aquellos sobre los que quieren trepar. Hay personas que están muy de moda también en los trabajos, los trepas, aquellos que quieren subir puestos, hablando mal del trabajo de otros. El noveno mandamiento impide ir contra la honra y el honor de las personas. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10.º mandamiento dice que debemos ser puros y santos en nuestros pensamientos más secretos. El 10.º mandamiento habla, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento tiene que ver con lo que nadie ve, pero está en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Con sentimientos como la codicia, los celos, la envidia, esos sentimientos que no se ven, pero que son terriblemente malos, que son causa de muchos pecados, de muchas conductas criminales, homicidas. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué los hermanos de José lo vendieron como esclavo para Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué los fariseos y escribas rechazaron hasta la muerte a Jesús? Por celos, por envidias, por sentimientos malos e impuros. El 10.º mandamiento entra en el terreno de lo que no se ve, de los sentimientos, de los pensamientos, de eso que pasa en el interior de las personas. Allí también ve Dios, y de allí también surge el mandamiento de Dios para regular dichos pensamientos y sentimientos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dijo Jesús en Mateo 15:19. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Del corazón. Por tanto, los 10 mandamientos regulan nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. Veamos ahora algunas generalidades sobre los mandamientos de Dios, sobre la ley de Dios. En primer lugar, desobedecer o quebrantar la ley de Dios es pecado, según la Biblia. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, a alguno puede parecerles, bueno, normas antiguas que están ahí, y hay muchos cristianos que seguramente las conocen de memoria, se las saben al pie de la letra. Pero no olvidéis, dice 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción
de la ley. Por tanto, los mandamientos no son opciones, no son opciones. Debemos obedecer los mandamientos. Todos los que hemos visto, todos los que tienen que ver con Dios y los que tienen que ver con el prójimo. Y al quebrantar uno cualquiera de los mandamientos, quebrantamos todos. Esto es muy importante, porque hay creyentes que pueden decir, bueno, yo no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro, y bueno, ya voy escapando. Dice Santiago 2:10 al 11, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por tanto, debemos observar toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios. El salario por quebrantar los mandamientos de Dios, por desobedecerlos, es la muerte eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos obedecer los mandamientos. Dios castigará terriblemente a quienes desobedecen sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios siempre están vigentes. Los mandamientos de Dios son la ley moral de Dios. No hablamos de los mandamientos civiles, nacionales, religiosos, sanitarios del Antiguo Testamento. Estos tenían que ver con Israel. Los mandamientos que tienen que ver con el carácter santo y eterno de Dios siguen siempre vigentes. Jesús dijo en Mateo 5:17 al 19, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Debemos observar los mandamientos. Y debemos hacerlo mediante el amor. Es la manera, el camino de observar los mandamientos. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Dice Romanos 13:8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Debemos obedecer los mandamientos y mediante el amor podremos hacerlo. Y el propósito de la ley siempre ha sido el mismo, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Nunca fue dada la ley de Dios, los mandamientos de Dios, para salvarnos mediante obediencia a ella. Nunca. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nunca Dios dio la ley para que la gente pensase que obedeciéndola iba a obtener la salvación. La salvación es un regalo, es un don de la gracia de Dios en Cristo.
y que se recibe mediante la fe. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, dice la Biblia. ¿Para qué Dios dio entonces la ley? ¿Para qué? Pues sencillamente es un medio para ser mejores, más justos, más buenos, más santos, delante de Dios y delante de los hombres. Dios dio su ley para santificarnos, para hacernos buenos hijos suyos. Quien obedece la ley de Dios, los mandamientos, llega a ser una buena persona, un buen hijo de Dios. Este es el propósito de los mandamientos de Dios, que seamos buenos y justos y santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los mandamientos nos libran de pecar y por tanto de merecer la muerte y condenación eterna. La muerte es el salario del pecado. La obediencia a los mandamientos es una vida santa y justa delante de aquel Dios de gracia que nos perdonó en Cristo, que nos regaló en Cristo la salvación. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de una ley santa que nos hace santos y hemos visto que los mandamientos proceden de Dios. Los 4 mandamientos para con Dios son: no debemos tener más Dios que el único vivo y verdadero, no debemos dar culto a imágenes, no debemos tomar su nombre en vano y no debemos guardar otra cosa que su día de reposo. No debemos guardar fiestas ni devociones humanas, sino solo el día de reposo. Trabajar 6 y al 7º descansar para Él. Este es el mandamiento de Dios. Y en cuanto a los 6 mandamientos para con el prójimo, debemos respetar y honrar a nuestros padres, respetar la vida, respetar a la esposa o esposo ajeno, respetar los bienes ajenos y adquirir los nuestros de una forma justa y honrada. Debemos tener un corazón puro. Y hemos visto algunas generalidades sobre la ley de Dios. Que desobedecer la ley de Dios es pecado, que merece la muerte, la condenación eterna. Que los mandamientos de la ley moral de Dios siempre están vigentes y que se cumplen desde el amor. Que el propósito de la ley de Dios nunca fue darnos la salvación, porque todo pecado es perdonado de gracia por Dios en Cristo, al que se arrepiente y cree. Los mandamientos fueron dados como medios de santidad. Quiera Dios que lo podamos entender y que le demos la importancia de vida a los mandamientos de la ley de Dios. Estos mandamientos regularán nuestra vida con Dios, con Él y con nuestro prójimo. Estos mandamientos nos harán ser personas buenas, justas y santas ante los ojos de Dios. Que Él nos bendiga y nos ayude. Amén. En cada pensamiento,
Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a entender la importancia de tus mandamientos en nuestra vida. Que nos demos cuenta de que no son opciones, que tenemos que obedecerlos por amor a ti, para la gloria de tu nombre y para nuestro propio bien, para que seamos dignos de ser llamados hijos tuyos, para que el mundo pueda ver que te conocemos, que somos luz, que somos sal, que somos buenas personas, Señor. Haciendo lo que tú nos pides, seremos buenas personas, seremos justos, rectos ante tus ojos y ante los ojos de nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos. Suplico, Señor, también que sigas cuidando a los enfermos, sanando a los enfermos, Padre, según tu santa y divina voluntad. Te pedimos especialmente por los crónicos, por los que están saliendo de enfermedades diversas, que tengas misericordia, Señor, por los mayores, por los enfermeros, por los médicos, por los sanitarios en general, por los profesores, por los que están en trabajos en el que se pueden contagiar, por todo, Señor. Líbranos del mal de esta pandemia. Ayúdanos en nuestras vidas, provee para nuestras necesidades y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.